Pues bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Déjame que voy poniendo la batería antes de que se me desconecte por falta de batería y ya tengamos otra desgracia. Bienvenidos una vez más a una de nuestras charlas de ANFECA. Sí. Mientras termina de conectarse gente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros, déjenme que les comparta una breve semblanza de nuestro expositor, al maestro licenciado Miguel Alvarado Valdovinos, que es licenciado en Psicología por la Universidad de Colima y cuenta con una maestría en Psicología Organizacional y un diplomado en Orientación Educativa. Lleva 13 años trabajando en la Universidad de Colima y brindando conferencias, talleres de desarrollo humano, asesoría psicológica a estudiantes y trabajadores de la Universidad de Colima. Igualmente imparte sesiones grupales de clases sobre orientación educativa, orientación vocacional, orientación en prevención y desarrollo personal. Sus principales temáticas son las actitudes positivas, la salud mental, inteligencia emocional, calidad en el servicio, comunicación asertiva, educación emocional, integración grupal, entre otros. Y el día de hoy, pues le pedimos que nos compartiera una plática sobre cómo abordar alguna crisis que se pueda dar emocional por parte de nuestros alumnos en el salón, ¿no? Sabemos que a raíz de la pandemia, pues han venido, yo creo, todos, y especialmente los muchachos y muchachas como más frágiles, yo creo, emocionalmente, y se nos pueden presentar situaciones que, pues viene bien saber cómo manejarlas o cómo poder igual controlarlas para luego derivarlas a los expertos que puedan atenderlas mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias, maestro Miguel, por aceptar la invitación y pues todos suyos. Está el micrófono apagado, maestro. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ok. Entonces, a ver, me acomodo. Listo. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Miguel Alvarado Valdovinos. Pues cuento con 13 años de experiencia trabajando para la Universidad de Colima y como bien comentamos, pues vamos a hablar un poquito sobre cómo atender una crisis emocional en el aula. Para esto, pues, voy a presentar diapositivas. Ahorita acomodarme. No sé si ya se pueda ver. Sí, ya la vemos. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, déjenme ver cómo presentar aquí. Muy bien, ok. Bueno, para iniciar, solamente comentar que todo lo que nos ha estado sucediendo en el mundo, pues prácticamente con los cambios que se han presentado pues, a nivel global por todos estos procesos diferentes de pandemias, aquí en nuestro México, los sismos, las problemáticas económicas, las problemáticas familiares, pues ha venido a modificar mucho de toda la psique, de todas las personas en general, y pues también sobre todo de nuestros estudiantes, y que es lo que ahorita nos reúne. Y parte de esto, quisiera mostrarles un poco la visión de todo lo que ha estado sucediendo, sobre todo en la experiencia que hemos tenido aquí en la Universidad de Colima y sobre todo en el trabajo que hemos estado realizando y mostrarles un poco de cómo se puede trabajar una crisis emocional, entendiendo desde el principio que una crisis emocional como tal debe ser atendida por un especialista. Yo creo que partiendo de este punto, dejaríamos en claro pues que cuando se presente una crisis emocional, sí debe de atenderse por un especialista, en este caso psicología o psiquiatría, para atender pues en una forma eficaz y eficiente, ¿verdad?, esta necesidad. No quiere decir que nosotros como profesores no podamos hacer algo pues para poder apoyar. Sí se puede hacer y se puede hacer mucho. En ocasiones llegamos a pensar que un pequeño gesto pues no podría ayudar en nada, y cómo no, una pequeña actuación puede ayudar bastante y sobre todo bastante a los estudiantes.
Los estudiantes son los que ahorita son los más vulnerables por todas las situaciones y los cambios repentinos que han estado sucediendo a nivel mundial, y esto se está reflejando cada vez más. Tal vez durante la pandemia no se vieron tanto los cambios porque hemos estado encerrados, hemos estado aislados y también no se veían mucho las manifestaciones. Sin embargo, pues en estudios recientes manifestados por la Organización Mundial de la Salud, pues ya se tienen algunos datos donde el nivel de estrés y de ansiedad pues ha aumentado entre un 65 y un 70% aproximadamente, y eso es en general. Entonces, pues sí nos está pegando, sí nos está moviendo a todos, y aquí vamos a hablar un poquito sobre nosotros como profesores, qué podemos hacer también para nosotros atendernos y al mismo tiempo poder aportar. Había una frase muy bonita que me gustaba, que en tiempos de sismos del 2003 estábamos estudiando y nos pidieron en psicología que interviniéramos e hicimos una intervención, pues, y pusimos: si quieres ayudarte y ayudar, primero te debes de informar. Yo creo que la información es fundamental para poder apoyar, y pues yo creo que esto es lo que necesitamos, ¿sale? Entre mejor estemos nosotros, entre más equilibrados estemos nosotros, podemos de alguna manera también manifestar un apoyo. Pues vamos a iniciar. Para poder llegar al punto principal, que viene siendo la crisis emocional y cómo poder aportar, necesitamos como dejar en claro los conceptos principales, lo que nos lleva a las crisis emocionales. Primero, la salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice: es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Si nosotros nos fijamos aquí, estamos hablando de bienestar, incluso salud mental como tal. La salud mental es lo que estamos buscando en todo momento. La Organización Mundial considera que si nosotros contamos con la salud mental, nosotros podemos realizar mejor todas las actividades que pues debemos realizar en esta vida, incluso el poder socializar, el poder llevarla bien, con buena relación con tu pareja, con tus hijos, tener un desempeño eficaz y eficiente en tu trabajo, y de alguna manera todo esto te permite estar en equilibrio, en equilibrio psicoemocional y en equilibrio físico. No solamente maneja la parte psicoemocional, también la parte física. Entonces dice que pues la persona que es capaz de hacer frente al estrés normal. El estrés normal lo estamos teniendo a diario, cada día. No tan lejos, ahorita el ejemplo que acaba de suceder. Pues yo, por suerte, pues para prevenir, pues me vengo un poco antes, y si no me vengo antes, pues simplemente no llego a la reunión. Ahorita con el accidente que se presentó. Y es como ir previendo las cosas, pues para poder estar en un estado óptimo. Y de veras que era una situación bastante estresante. Demasiado auto, mucho calor, el sol a todo lo que daba, y todo eso nosotros tenemos que tener pues herramientas psicológicas para poder hacer frente a esas situaciones. Entonces aquí nos maneja esta parte de la salud mental. ¿En qué ayuda la salud mental? Nosotros como maestros debemos ser el principal motor de la salud mental. Desgraciadamente existen momentos en los que somos lo contrario. Hay estudiantes que vienen con toda la motivación del mundo para tratar de hacer grandes cosas en la vida, para estudiar una carrera, para desempeñarse profesionalmente, y de repente pues se encuentran con profesores que en vez de abonar, pues perjudican, ¿no? Pues desaniman, pues consideran que no van a poder, utilizan palabras ofensivas, y eso pues se encuentra en todas las instituciones, ¿verdad? Llega a pasar. Y ahí lo que en vez de abonar a la salud mental, estamos perjudicando. Entonces, ¿en qué ayuda la salud mental como tal? Pues ayuda a enfrentar el estrés de la vida. El estrés de la vida, si nosotros permitimos que aumente demasiado, la verdad nos puede comer. Y nos puede comer porque nos altera, tanto físicamente como psicológicamente. Y entre más daño estemos en la parte psicológica, la salud física se va a ver mermada. Ayuda también la parte de la salud mental a estar bien físicamente, o sea, físicamente saludable. El hecho de realizar actividades como caminar, como hacer algún tipo de ejercicio, incluso las actividades cotidianas del aseo del hogar,
ayudan bastante a la parte de la salud mental. No pareciera, pero nos mantiene activos físicamente y esto nos despeja de todo tipo de pensamiento negativo y nos equilibra. También ayuda a mantener buenas relaciones refiriéndose a personas que de alguna manera también contribuyen positivamente a tu persona. Tú contribuyes con ellos y ellos contribuyen contigo. Si de alguna manera tenemos malas relaciones personales con diferentes tipos de personas que tal vez estén pensando no en construir, sino en destruir, la salud mental se ve mermada, porque todo lo que va en contra de tu persona empieza a perjudicar. Si en vez de crecer es de crecer, eso perjudica totalmente nuestra salud mental. Ahí debemos tener mucho cuidado, pues, con quienes nos juntamos, porque esto se termina reflejando en nuestra psique y se termina reflejando en nuestro cuerpo. ¿En qué ayuda también la salud mental? A contribuir de forma significativa en la comunidad. Yo creo que esta parte es la parte fundamental. Yo considero desde toda mi vida parte de una enseñanza familiar y cuando ya me tocó el estudio, me tocó conocer que nosotros venimos aquí a servir. Y si estamos en esta carrera o en este trabajo que nos encontramos, a lo mejor por hacer del destino, de ayudar a los estudiantes, de que aprendan, de que conozcan, de ser nosotros unos mentores, yo creo que tenemos una excelente oportunidad de contribuir significativamente en sus vidas. Y si nosotros venimos aquí a servir, podemos de alguna manera también ser servidos, pero al servir, tu salud mental aumenta. ¿Por qué? Porque no solamente al servir se queda el servicio en el aire o se quedan las personas, también te sirve a ti, porque también va a haber retribución. Entonces, la salud mental al momento de servir, pues ayuda bastante. También ayuda a trabajar productivamente. Si tú estás en tu trabajo y lo estás haciendo feliz, si estás convencido de lo que estás haciendo, si lo disfrutas a cada momento, si estás en el lugar correcto porque así lo consideras, todo esto es mental, todo esto está aquí en la cabeza. Si yo me siento a gusto, me siento completo, aquí adentro tengo que estar perfectamente, no me va a perjudicar nada. Al contrario, voy a disfrutarlo y de veras que voy a amar mi trabajo. Y a veces cuando elegimos algo negativo, cuando elegimos una carrera tal vez que no era, o que estamos trabajando con personas que no abonan a un equilibrio, pues ahí perjudica nuestra salud mental. También nos ayuda a alcanzar su completo potencial. Ahorita muchas de las empresas están identificando cómo uno llega en cuestión de salud mental. Nos empiezan a hacer test relacionados con el bienestar, con la satisfacción, y esto pues permite a ellos darse una idea de cómo están llegando. Si de alguna manera ellos pues llegan a lo mejor con unas cargas emocionales importantes que no le permitirán desempeñarse, pues empieza a suceder algo, ¿no? Entonces, de alguna manera la salud mental te permite en todas las áreas de tu vida, pues abonarle y desempeñarte mejor, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que lo positivo, pues de alguna manera nos permite tener una buena salud mental, entonces, ¿dónde se genera la mala salud mental? Y aquí es donde empezamos a tomar dirección, maestros, y necesitamos prestarle mucha atención a cada uno de los puntos. Uno de ellos es los cambios sociales rápidos. Ahorita yo creo que lo tenemos perfectamente claro. Si los cambios sociales rápidos nos generan una mala salud mental, entonces a partir de este momento, si identificamos la pandemia, que fue un cambio social repentino, que vimos cómo fue evolucionando y cómo incluso fue perjudicando el ritmo de vida de todas las personas. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, pues ya no salíamos, de repente ya no podíamos socializar, de repente, pues ya no hacíamos las actividades que realizábamos antes y todo se empezó a modificar. Entonces, ahí sí nos perjudicó bastante y esto, pues, se vio reflejado en nuestra vida y nos golpeó en una forma importante en la salud mental. Se empezó a generar mucho estrés, la ansiedad se empezó a disparar, empezó a llegar apatía, muchas de las cosas que actualmente pues estamos viviendo se empiezan a reflejar a partir de lo que estaba sucediendo. Otra de las cosas que generan mala salud mental son las condiciones de trabajo y de estudio estresantes. Aquí entramos los dos, entramos los estudiantes y entramos los trabajadores. Si nosotros con los estudiantes consideran que no son las condiciones de estudio favorables,
Si a lo mejor los profesores tampoco me motivan, si los profesores no me permiten desempeñarme o desempeñar mi potencial al máximo, pues yo de alguna manera me puedo sentir frustrado y me pega la salud. Me pega porque no soy quien debo de ser. Y si los profesores también están cargando situaciones en donde pues vienen con problemas familiares, con problemas emocionales y no los han podido resolver, pues ¿dónde terminan desahogándose? Generalmente en el aula. Entonces ahí es una doble labor. Por eso para poder ayudar, pues necesitamos ahí también pues informarnos, ¿verdad? En la discriminación de género, pues yo creo que se está trabajando bastante sobre la discriminación de género en diferentes instituciones. Igual en la Universidad de Colima se está trabajando esa parte para que sea lo menos posible. Yo creo que hay muchas situaciones que alrededor de nuestra vida están afectándonos como para preocuparnos por algo del género, ¿no? Yo creo que hay situaciones que sí se deben atender en verdad, y no debería de existir una discriminación en ningún sentido, en ni uno. Entonces, esta parte de discriminación de género también genera mala salud mental. En la exclusión social, si nosotros no nos integramos entre nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Necesitamos integrarnos. Si a veces en el mismo grupo de trabajo de profesores nos estamos dando hasta con la cuchara, entonces, ¿cómo en realidad vamos nosotros a reflejar nuestro bienestar con los estudiantes? Pues prácticamente no lo reflejaríamos. Ahí estaríamos nosotros faltándonos primero nosotros y después faltando a ellos. Faltamos a ellos porque no le estamos dando el servicio que se merecen y no le estamos dando la calidad que se merecen. Otro es los modos de vida poco saludables. Aquí se ha hablado mucho de la alimentación sana, la alimentación correcta, de realizar ejercicios. Si nosotros no tenemos vida saludable o muy poca vida saludable, pues se genera una mala salud mental. Otros son los riesgos de violencia y mala salud física. Fíjense que aquí en los riesgos de violencia, pues desgraciadamente, bueno, pues aquí en Colima nos está pegando prácticamente por todos lados y no es quejarnos, es todo lo contrario. Es esa capacidad de resiliencia que debemos tener para sobreponernos a la adversidad. Y esa idea principal es la que tenemos que transmitir a los estudiantes, que somos resilientes, que somos capaces de volver a nuestro estado original a pesar de las adversidades que hemos tenido. Que si se mueve la tierra, pues de todos modos tenemos que volver a nuestro inicio y estar en equilibrio nuevamente, también psicoemocional, y volvemos al equilibrio. Igualmente en la violencia. Si la violencia que se está generando en Colima, bueno, pues es bastante, tenemos que estar en nuestro equilibrio. No vernos como una situación catastrófica, una situación en donde no tiene retorno, porque eso nos genera mala salud mental. Si nosotros permitimos que los pensamientos negativos de todos los lugares donde están llegando, pues nos lleguen de golpe y todavía los permanecemos, los interiorizamos, en ese momento, híjoles, pues estamos creando una bomba de tiempo para que se genere pues una manifestación de crisis emocional. Y otra de las cosas que generan la mala salud mental son las violaciones de los derechos humanos. Yo creo que ahí está bastante claro que mientras no exista el respeto a los demás, el respeto a su individualidad, el respeto a su espacio, el respeto solamente por el hecho de ser una persona, pues yo creo que estamos fallando bastante como sociedad. Y eso, por supuesto, que afecta en una forma importante la salud mental. Los factores estresantes, maestros, que estamos pues viviendo en la actualidad, bueno, sobre todo enfocado aquí un poquito en Colima, pero pues prácticamente en toda la República estamos en lo mismo, es primero la pandemia mundial. Pues de repente nos dijeron que no podíamos salir. Si ustedes recuerdan su etapa de juventud, tal vez fue una etapa muy bonita, otras a lo mejor tuvieron una etapa muy complicada, pero la pandemia mundial nos vino a decir que había una situación, una enfermedad que prácticamente nos iba a matar a todos. Era catastrófico. Entonces de repente empezamos a ver que sí, empieza a morir la gente y lo empiezo a interiorizar y me empieza a poner a lo mejor de nervios, me asusta, de repente me pone ansioso y se empieza a generar un montón de cosas que no me permiten estar con una paz y una tranquilidad emocional porque pues se está acabando prácticamente el mundo. Entonces cuando empieza la pandemia, nos dicen, ¿sabes qué? Pues se van a aislar y van a permanecer encerrados.
y no vas a poder ni comunicarte con otras personas porque no sabes si tiene o no tiene pues el COVID. Y de repente nos dice que tampoco podemos abrazarnos y que no podemos ni saludarnos de mano. Fíjense todas las modificaciones que se hicieron y sobre todo de expresión emocional positiva fueron bloqueadas. Todas fueron bloqueadas. Yo la verdad soy una persona, me considero kinestésico. De repente llego y saludo de mano, un abrazo y cuando se puede pues de confianza de besito en la mejilla, pues lo hago. Pero de repente todo eso se empieza a bloquear y no solamente se bloquea, sino que todavía vas a permanecer incluso encerrado. Entonces se hizo una situación muy compleja psicoemocionalmente y a todos nos empezó a pegar. Y desde ahí empieza a disminuir la parte de la salud mental y ese factor estresante nos fue a pegar bastante recio. Si a nosotros nos está pegando, imagínense en una etapa de adolescencia, pubertad o como nos llegan nuestros estudiantes, donde ellos también tienen sus propias problemáticas. Llegan con el cúmulo de cosas porque ellos también están en un proceso de empezar a entender cómo ir solucionando los problemas. Entonces, esto, pues, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo vemos? Entonces termina pegándonos emocionalmente porque lo interiorizamos y ya lo consideramos como que incluso no puede haber una solución a esto. Llega también el distanciamiento social, como decíamos, y yo ya no voy a poder tener cerca a los seres que amo. Si la salud mental se refiere a poder estar en contacto con los demás en una forma sana, positiva, y de repente no los puedo ver o tener cerca de mí, ¿hacia dónde me lleva? Pues a un estado también de soledad. Incluso la desmotivación fue uno de los factores principales por los que los estudiantes empezaron a desertar, porque la motivación era lo principal. Pues yo me motivo porque yo quiero ser un profesionista, quiero trabajar, quiero esto, pero de repente empieza a desmotivarse la gente. Y dices, ¿pero por qué se desmotivan? Pues porque prácticamente no hay un sentido. Se interiorizó tanto la pandemia que dices, es que prácticamente ya no hay solución. Y muchos de ellos llegaron a considerarlo de esa manera. Y pues imagínense con esas dos situaciones, pues nos empieza a golpear emocionalmente en nuestra salud mental. La inseguridad social, pues bueno, un factor muy actual en toda nuestra República Mexicana. Desgraciadamente, pues a lo mejor salimos a la calle y de repente tenemos el pendiente de que pues no nos vaya a tocar algo, pues hay un encuentro, balazos o algo. En lo personal ya me ha tocado estar cerca de algunos. Entonces, cuando ya se van acumulando 2, 3 situaciones y de repente llega otra y me indica que mi vida está en peligro, empiezo a generar algo dentro de mí, una reacción que puede desatar una crisis emocional. Para esto, previo a la crisis, la ansiedad se empieza a generar. El estrés siempre te activa, pero te activa para que te defiendas, te activa para que te muevas. Te dice, aquí una situación que a lo mejor no está tan clara, muévete. ¿Cómo vamos? Aquí esto no, vámonos. Entonces, este te permite reaccionar. Cuando ya llega la ansiedad, esta no te permite reaccionar, esta te bloquea. Y no solamente te bloquea emocionalmente, te bloquea también físicamente. Ahí es donde vamos a tratar de que esto, por lo menos, evitarlo un poco más. Y ya más adelante explicaremos cómo se podría hacer. El confinamiento social, como decíamos, pues estar encerrados y los sismos. Bueno, pues nos acaba de pegar el sismo, nuestros paisanos aquí, nuestros compañeros de Michoacán, a cada momento está temblando prácticamente, no sé, pero ya llevamos como 1000 o no sé cuántos temblores. Nos está pegando constantemente. Y esto no quiere decir que porque ya está temblando ya el mundo se va a acabar. Incluso el entender el sismo también como tal es parte de una preparación psicoemocional. Si yo conozco en el lugar donde me encuentro y también me conozco emocionalmente, yo puedo sobrepasar un sismo sin ningún problema. Yo puedo llegar bien equilibrado a esos momentos, vivir el sismo con la intensidad incluso que sea y poder salir adelante. Cuando se presentó este último sismo, pues mi esposa en casa sola, ya prácticamente a una semanita de tener a nuestro hijo, y pues imagínense sola, mi hija en la escuela, bueno, pues como que todo se combinaba, era perfecto para que el estrés me pusiera a trabajar, para que la ansiedad se me manifestara, empezara a sentir taquicardia, para que empezara a sudar, para que me paralizara, para que gritara, saliera corriendo. Estaba perfecto el escenario. Sin embargo, tener un plan, entender las circunstancias, previo, créanme que lo habíamos platicado, que en caso de sismo, ¿qué necesitábamos hacer? Y todo esto planeado y organizado me permitió tener mucha tranquilidad emocional.
y eso me permitió también poder apoyar justamente en el momento a todos los estudiantes que estaban en el momento ahí, y también con los profesores. Y ahí está ahí está la experiencia, pues, de los mismos maestros que no me dejarán mentir. Pero entonces necesitamos también estar preparados para poder sobrellevar estas situaciones, conocernos y conocer nuestro entorno para no dejarnos llevar por las situaciones. Y todo esto que les comento es para nosotros, porque también va a ir direccionado a los estudiantes. Entonces llegamos a la crisis emocional. Como tal, ¿qué es una crisis emocional? También el gobierno de aquí de México considera que un conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o amenaza nuestra integridad. Fíjense nada más cómo en la definición dice de reacciones físicas, pensamientos y emociones. Reacciones físicas, yo me quería ir, vámonos, ¿verdad? Ya estoy harto de esto, no me permite el sismo, ya quiero llegar a mi casa. De pensamientos, si se habrá caído, se habrá lastimado, de las emociones, el miedo, prácticamente el terror, primero de que se abra la tierra y después de que le haya pasado algo a mi familia, o sea, entonces todo eso se genera y solamente en una de las 5, en las demás por supuesto que también se genera. Y luego dice que se presentan ante una situación que nos pone en peligro y que amenaza nuestra integridad. Fíjense todo lo anterior, si nos pone en peligro o no, lo de la pandemia, que murieron muchísimas personas desgraciadamente, lo de la violencia, lo de los sismos. Entonces, esas que son las generales están consideradas dentro de un factor que pudiera generar una crisis emocional, por supuesto. Y todas las hemos vivido, todas. Y luego nos dice Fernández, una psicóloga, dice, llamamos crisis emocional a un estado temporal de agitación, trastorno o desorganización en el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o un problema. Dice que nos vemos desbordados. Si ya con todas las herramientas que tengo para ir sobrellevando las problemáticas que se presentan, todavía se presentan otras en donde yo ya siento que no tengo el control, ahí es donde me empiezo a desbordar y donde las reacciones físicas, pensamientos y emociones van a empezar a explotar. ¿Por qué? Porque en un sismo yo no tengo el control. En un sismo de empezarse a mover suavecito, de repente ya todos pensamos que estamos en cama y que se va a quitar y se da una sacudida que nos tumba a todos prácticamente. Y ahí es donde todos pensamos que se va a abrir la tierra. Y ahí es donde digo, yo tengo el control de lo que está pasando. Ahí es donde tenemos que trabajar nuestra psique. ¿Tenemos el control externo? No. Pero tenemos el control interno, sí. Es saber entender esa parte y a partir de ahí nos ayudamos y podemos apoyar a los demás. Y dice aquí que las crisis emocionales se producen cuando percibimos que los métodos que utilizamos usualmente para afrontar estos problemas no son suficientes. Dice, por lo que experimentamos inadaptación e insatisfacción. Sí, pues ¿cómo vamos a poder, decimos nosotros, cómo vamos a poder adaptarnos cuando se está presentando todo este tipo de cambio? Pero fíjense cómo son las cosas. En la pandemia nos adaptamos. En la pandemia, el hecho de poder continuar con la educación de nuestros estudiantes, pues pudimos haber dicho, hasta que se acabe la pandemia, pues continuamos con los estudios. No, tuvimos que adaptarnos y tuvimos que utilizar nuevas estrategias y utilizamos nuevas plataformas. Zoom, una de ellas, Meet, otra, y así tantas, muchas. Pero rápidamente buscamos la forma. ¿Qué quiere decir? Que el estado de resiliencia, rápido nos acomodamos, tenemos que buscarle. ¿Sí está pesado lo que se viene o cómo estamos viviendo? Sí, pero aquí tenemos que tener la modificación y la evolución de nuestro pensamiento, no quedarnos estancados en el que no se puede. Si nuestro pensamiento es catastrófico, no podemos movernos. Si nuestro pensamiento es de que nosotros estamos evolucionando y podemos siempre encontrar alternativas o soluciones, por supuesto que se va a poder. Y los métodos a lo mejor que teníamos no eran suficientes, pero vamos a buscar nuevos métodos para poder sobrellevar estas situaciones. Y todo esto nosotros tenemos que plasmarlo. Esto sí tenemos que plasmarlo. Primero, vivirlo nosotros, entenderlo nosotros y posterior, de lo que yo recomiendo mucho, es destinarlo a los estudiantes, que los estudiantes conozcan esto, que sepan cómo poder enfrentar situaciones estresantes que los pueden poner en un extremo.
Ellos tienen que vivir esa parte y tienen que comprenderla para que cuando lleguen esos momentos tengan más herramientas y poderlo solucionar. ¿Cómo podemos aportar nosotros? Enseñándoles. Desde aquí ya nosotros empezamos a aportarle a los estudiantes para que pueda suceder esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos sentir cuando hay una crisis emocional? Fíjense nada más, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero cuando a lo mejor identifiquemos como unas 4 o 5, podemos decir, ah, caray, pues yo viví una crisis. La situación es la intensidad con la que se vive. Entonces, cuando ya estás paralizado, cuando de repente ya no te permitió hacer nada, ni trabajar, ni desempeñarte, ni salir de tu hogar, o por lo menos en ese momento no poder hacer nada física y emocionalmente, de plano, ahí es una crisis emocional. Bueno, pues se manifiesta como con el corazón acelerado, con falta de aire, sudoración en las manos, dolor de cabeza, sensación de mareo, presión en el pecho, deseo de llorar, pensamientos negativos, sensación de inseguridad, sensación de salir corriendo, confusión, pensamientos catastróficos y temores hacia el futuro. Miren, maestros, de lo que hay aquí, ¿cuántas veces no los hemos escuchado en los estudiantes? De veras, ¿cuántas veces no los hemos escuchado? Yo trabajo la parte de la terapia, es un acompañamiento, una asesoría psicológica y de una asesoría psicopedagógica, y también trabajamos en grupos. También se trabaja la parte tutorial. Entonces, los profesores tutores están con los estudiantes e identifican pues también problemáticas, charlan con ellos en forma individual y grupal y se identifican situaciones. Cuando llegan los estudiantes a pedir apoyo, generalmente algo de lo que hay aquí ya está sucediendo. Entonces, es un trabajo que empezamos a hacer desde ahí. Empezar a identificar estos pequeños detallitos que son demasiado importantes para poder prevenir, que eso es la importancia de lo que deberíamos de hacer. Primero es prevenir. Si nosotros prevenimos, podemos evitar muchas situaciones de crisis emocionales en el aula, pero necesitamos informarlos e identificarlos, y eso nos permite prevenir. ¿Y cómo llegaron nuestros estudiantes después de la pandemia? Bueno, pues nuestros estudiantes, les digo que en las situaciones identificadas en orientación educativa y en las tutorías individuales y grupales, los estudiantes pues manifestaron así directamente estrés, ansiedad, problemas familiares, pérdida de empleo de los padres, divorcio de padres, muerte de familiares, depresión, falta de motivación, la apatía como tal, miedo sin razón aparente, sentimientos de soledad, visión catastrófica del futuro. ¿Se acuerdan de las anteriores? ¿Cómo decía? Aquí estamos. Decían temores hacia el futuro, confusión. Imagínense la situación. Muere el padre de un estudiante. Bueno, yo tengo la experiencia de, pues mi mamá falleció y ese momento cambió, la verdad, totalmente mi vida, ¿eh? Y yo tardé muchísimo en poder reponerme solamente de ese evento. Imagínense, muerte del familiar, en medio de pandemia, se vienen los sismos, la violencia está a todo lo que da. Imagínense todo lo que están cargando nuestros estudiantes. A lo mejor lo estoy contextualizando un poco en lo del Estado, pero no es muy diferente, ¿eh? En toda nuestra República Mexicana, no es muy diferente. Pero es solamente para que nosotros nos demos una idea de lo que debemos trabajar y cómo debemos trabajar. O sea, que no es cualquier cosa manejar como una crisis emocional y como que me la voy llevando. No va por ese lado. Va por el lado de que de veras tengo que interiorizar y ser consciente de lo que se está generando, de cómo están llegando nuestros estudiantes. Y si yo de veras quiero aportar, si estoy aquí escuchando a lo mejor esta charla y de veras quiero aportar, primero debo ayudarme. Tengo que voltear adentro y saber qué es lo que me hace feliz, me hace triste, lo que me preocupa, lo que me emociona. Entre más conciencia tengo de quién soy, mejor me voy a conocer. Y también sé que puedo actuar mejor ante situaciones como las que hemos vivido. Y si yo ya empiezo a experimentar un dominio de esas situaciones, por supuesto que puedo aportar con los demás. Es un doble trabajo. Me ayudo y ayudo a los demás. No es una frase hecha o compuesta para que suene bonito, nada que ver. Debemos apoyarnos entre nosotros. ¿Cómo? Yo me apoyo a mí mismo primero y posterior apoyo a los demás. Y una de las formas es conociéndome. Me conozco. Fíjense que el maestro, el doctor Vizquerra,
de España, él maneja, evolucionando de la inteligencia emocional, maneja la educación emocional. Y dentro de la educación emocional maneja la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las competencias sociales y competencias para la vida y el bienestar. Él maneja esas 5 competencias y cada una con sus subcompetencias. Y todo esto te lleva a que en algún momento tengas este autoconocimiento, sobre todo lo emocional. Él lo maneja como emocional. Entonces, de la parte emocional, lo maneja como que a partir de que si nosotros nos conocemos emocionalmente y sabemos cómo somos, podemos tener un mejor desempeño en cualquier tipo de aspecto o cualquier situación que se nos presente a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros trabajamos, que esta parte se me hace a mí muy interesante, incluso dentro de una materia, yo les muestro esa parte de la educación emocional, yo creo que sería una buena alternativa también de prevención, trabajarlo con nosotros y trabajarlo con ellos. Muy bien. Aquí una frase que pues a mí me gusta mucho porque refleja lo que los estudiantes me muestran cada vez que van a consulta, asesoría. Dice, emociones expresadas, emociones superadas. Cuando la emoción no se expresa, el cuerpo duele. Sé que no solamente con expresarse es suficiente, lo sé, pero en muchos casos, solamente con expresarlo, se liberan de muchas cargas. Y si nosotros como maestros nos toca la fortuna, y lo voy a manejar así, como la fortuna de escuchar a un estudiante que tiene una problemática, yo creo que deberíamos prestar atención a todo lo que nos dice y retribuir con apoyar. Y apoyar con los recursos que tengamos. Y si de alguna manera no tengo los recursos suficientes, que es la intención que tengamos, poder canalizar. Pero si te lo están confiando es porque la persona vio algo en ti que considera que eres una persona de confianza, una persona que le puede ayudar. Entonces yo creo que no hay que echar en saco roto que una persona llegue y te lo diga. Yo creo que eres muy afortunado si un estudiante llega y te plantea una situación muy personal. Y cuando se expresan, liberan bastante. Entonces ahí yo les recomiendo prestar mucha atención, no hacer oídos sordos, porque ellos realmente nos necesitan. Nosotros tenemos experiencia de vida, hemos superado muchas adversidades, hemos mantenido una resiliencia y esto ellos apenas lo están empezando a conocer, lo están enfrentando y están conociendo cómo poder superar. Ya superaron algunas, sí, pero pues vienen otras, ¿no? Vamos evolucionando y también conforme van creciendo, pues también tienen que enfrentar nuevas situaciones, porque ya no tienen que depender de los demás, ya no solamente de papá y de mamá, ahora es ellos los que tienen que resolver sus problemáticas. Entonces, si tienes la oportunidad de escuchar a un estudiante, yo te diría, apóyalo hasta lo último. Y pues ustedes se fijan, pues todo lo que hemos venido haciendo es poco a poco cómo podemos ir apoyando desde el principio, cómo podemos ir apoyando. Y aquí viene dice que cómo detectar los primeros signos. La negligencia de la higiene personal se da en algunas situaciones, son pocas, pero se da, de que personas que tal vez iban muy bien arregladas o por lo menos iban muy aseadas, de repente empiezan a modificar su vestimenta, su higiene, y algo sucede. Y no necesita decírtelo, no necesita gritártelo. Ahí es donde nosotros podemos utilizar una técnica muy buena de la investigación que se llama la observación. No vamos a investigar nada, pero la vamos a poner en práctica. Si yo de veras estoy observando que algo diferente está sucediendo con la persona, no pierdo nada a lo mejor en acercarme. Y solamente una charla, aquí estamos para lo que se ofrezca, algo tan pequeño, pero que abra las puertas de que si en algún momento se siente totalmente ya vulnerado de su persona y que necesite la ayuda, pueda llegar contigo. El cambio en los hábitos de sueño, eso se da bastante y ahorita en estos tiempos que estamos viviendo se da mucho, sobre todo si ya desgraciadamente tuvieron una experiencia directa de violencia o de algún sismo del hogar. En algunos de los estudiantes sus casas se cayeron, ¿no? Entonces imagínense una casa lo que representa. Mi papá no quiere vender su casa. Cuando falleció mi mamá, no quiere venderla. Dice, es que mi casa es toda mi vida. Ahí están todas las experiencias, está todo mis recuerdos, todo lo que yo he vivido con ustedes y con mi esposa. Imagínense lo que representa emocionalmente una casa.
porque no es una casa solamente, es un hogar. Entonces esto te viene a pegar muy fuerte emocionalmente, porque se cayó esa casa. Entonces ahí también el hecho de no poder dormir, pues ¿cómo voy a poder dormir si pasó lo que pasó? Ganancia o pérdida de peso. De repente muchos bajan de peso muy rápido, pero muy rápido, y otros también lo suben bastante. Es como observar esa parte. Problemas en el desempeño escolar y laboral. Yo creo que ahí es como de los puntos un poco más claros. Yo me he dado cuenta de estudiantes que la verdad, un desempeño extraordinario, y de repente, pues no sale de 6 y de 5, pero así de golpe, como si fuera de broma de una semana, 15 días. Es que depende cómo te esté pegando, en lo emocional, lo que estás viviendo. Y ahí es donde se empiezan a detectar antes de que llegue como tal a la crisis emocional. Y otro de los cambios importantes es irritabilidad, cólera, ansiedad o tristeza, abandono de hábitos y de relaciones sociales. Se empiezan a aislar, empiezo a enojarme o me pongo triste o no le hablo a nadie, o si me hablan me enojo, me molesto, hazte para allá, ¿quién te preguntó? ¿Y por qué estás interrogándome? Y empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas y nosotros estamos en el aula. Nosotros nos damos cuenta. Y hay ocasiones en las que si vemos que está irritable, pues de alguna manera decimos, es que ya se puso de sangrón ese y que no, ahorita voy a hacer, ¿sabes qué? Salte del salón o salte de aquí. Y es como que es la reacción más común que vamos a tener. ¿Por qué? Porque pues vamos a decir, no va a venir a modificarme todo lo que tengo alrededor. Sin embargo, él puede estar pasando por unas situaciones, él o ella pasando por unas situaciones que a lo mejor lo pueden llevar a una crisis emocional. Con investigar no perdemos nada. Y yo creo que vale la pena preguntar. ¿Sale? Ahora sí, de todo lo que hemos visto, que es lo previo a una crisis emocional, pues ya llegamos finalmente a cómo podemos apoyar directamente cuando está presentando. Si de alguna manera un muchachito presenta un episodio de los que vimos, un episodio de ansiedad, un episodio de irritabilidad, que no tiene el control psicoemocional, de repente empieza a gritar, empieza a llorar y se presenta una crisis de ansiedad muy importante, muy fuerte, que esta ya es justamente la crisis emocional, pues nosotros podemos intervenir de alguna manera. La terapia breve y de emergencia y los primeros auxilios psicológicos están enfocados a la terapia como tal. Esto va enfocado a la profesión, a la psicología como tal. Pero de estas, las que sí podemos hacer como profesores son las siguientes, o sea, que podemos abonarle. Sé que el experto tiene que manejarlo, sí, tiene que manejarlo, o canalizar también a una institución o dentro de la misma universidad o el estudio donde se encuentre, si hay algún lugar, una institución que pueda aportar, lo tenemos que canalizar, ¿sale? Entonces, lo primero que podemos aportar, primero, si se está presentando una crisis, si nos tocó, es mantener la calma. Nosotros debemos mantener la calma y también debemos de capacitar o de comentar a los estudiantes que ante una crisis emocional todos debemos mantener la calma. La persona puede que grite, puede que llore, puede que se altere, que esté irritable, que esté harto de la vida, que incluso diga palabras ofensivas o que de repente hasta hable de matarse, porque sucede. De pensamientos suicidas me han llegado varios casos. Entonces, si yo me preocupo y Dios de mi vida te quieres matar, híjoles, ¿qué estoy haciendo? No estoy abonando en nada. Con toda la calma del mundo, ¿qué está sucediendo? ¿En qué te puedo apoyar? Cuéntame, platícame. Esa parte es muy importante. Y la primera es escucha activa. ¿Qué podemos hacer, maestros? Mantener un contacto visual. Primero la calma, como les comentaba, acercarse y mantener un contacto visual. No un contacto retador, jamás. Un contacto de acompañamiento, de ser compasivo, de compasión. O sea, compasión es la parte de compartir una emoción. Va en ese sentido. Tener una postura corporal receptiva, abierto, relajado, con las manos relajadas y abiertas. Si yo llego con mis manos cerradas, postura cerrada, alejándome, tratándome de dejar a la persona, estoy generando más en vez de disminuir. Le genero más ansiedad y más malestar porque se puede ver o percibir él como la parte negativa de las cosas, como el malo de la película. Y todo ahí va a influir a que la crisis aumente o disminuya. Nosotros debemos ser por lo menos el motorcito que empieza a hacer que disminuya esa ansiedad.
Y esta postura corporal favorable permite que también se sientan en confianza. Otra es mantener la atención y no distraerse. Yo sé que va a haber factores distractores y de repente uno hable y otro hable de los estudiantes y que están preocupados, que la amiga se agarró llorando. Sí, pero tienes que enfocarte hacia la persona. Tienes que mantener directamente la vista hacia la persona y prestar toda la atención posible. Eso sería lo principal. ¿Qué más se puede hacer? Ayudar a la persona a expresarse, como tal, a expresarse. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Identificar si se encuentra en peligro o no. ¿Me puedes platicar un poco qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y la persona empieza a expresarse. Al expresarse, estamos liberando. Por eso la importancia de expresarse. Imagínense tantos problemas que pueden tener los estudiantes de violaciones, maltratos, violencia intrafamiliar, todos los que vimos con los que traían en las anteriores diapositivas, todo lo que traen y que no han podido expresarlo, porque si lo expresan, sabemos cómo son entre estudiantes o los compañeritos, ¿verdad? Lo sé, lo conozco y lo divulgo, y eso termina siendo una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque lo van a empezar a bromear, a carrillar, dicen ellos, a ofender, y eso termina detonando otras cosas. En el mejor de los casos, dejan de estudiar. Fíjense bien, en el mejor de los casos. En el peor, decisiones, pues desgraciadamente muy malas. Y dice, identificar si se encuentra en peligro o ha intentado dañarse. En algún momento de la misma charla, o sea, pero ¿cómo te encuentras? ¿Te sientes así? Si está en peligro, algo sucede, esto y esto otro, o sea, ¿está pasando algo? No, todo bien. Ah, bueno, ¿has pensado en lastimarte o dañarte? Llega un momento en el que puedes hacer una pregunta así, porque necesitas saber si está sucediendo algo así. No para ni recriminarle ni nada, solamente como para conocer el ambiente de lo que está sucediendo. Y si está sucediendo, eso se tiene que informar a la persona que se encargará pues de atenderlo. Entonces es importante identificarlo. Si de alguna manera no se sienten preparados para ese tipo de preguntas, no hacerla. Con el puro acompañamiento es suficiente. O solamente plantear, sientes que te encuentras en peligro y con eso es suficiente. Entonces, realizarlo de esa manera, ayudar a expresarse a la persona. Otro de los puntos es el acompañamiento. El acompañamiento en todo momento durante la crisis. Si a ti te tocó estar con él o con ella, es acompañar en todo momento. Es no dejarlo en ningún instante, a menos que ya se haya canalizado con alguna persona especialista o a la dirección de plantel o hasta donde sea, pero estar lo más que se pueda con la persona, hasta que digan que ya todo está, entre comillas, en un control, o sea, que ya van a empezar a hacerse cargo otras personas. Hasta ese momento ya dejaré el acompañamiento. Pero no quiere decir que ahí ya dejaría el contacto. Informar a la dirección de plantel lo sucedido, poner en contacto a familiares y personas, es como un siguiente paso también del acompañamiento, para que se vea pues que se está intentando hacer algo y que de veras estás intentando ayudar a la persona. Acercarse a los centros de salud de apoyo. Se canalizaría al servicio de apoyo. Si la institución cuenta con algunos, pues ahí directamente, pues qué mejor que en su propia institución. Y pues si en caso de que no se puede, se necesitan otro tipo de ayuda especializada, pues en alguna institución que pueda brindar ese apoyo, ¿verdad? Y recuerden que la parte de la terapia psicológica, pues es fundamental y esta la tienen que realizar los especialistas, pero el acompañamiento antes y durante, ese lo podemos también hacer nosotros, sin necesidad de hacer algún tipo de terapia. El acompañamiento, el escuchar y todos esos puntos que les planteé anteriormente son muy importantes, incluso suficientes para que el estudiante pueda sobrellevar una crisis emocional. El mantener el contacto es lo que les decía, ya después de que sucedió todo esto, posterior, acercarse, fulanito, fulanita, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Y ya de alguna manera entablar una comunicación para que se sienta pues ese apoyo, que de alguna manera me están respaldando, me siguen acompañando. Y ese es un estado de bienestar que le estás generando a la persona. Y ahí se genera salud mental, porque le permites estar en un estado favorable, un estado de bienestar, y eso hace que los otros estados ya relacionados con las crisis emocionales disminuyan. Entonces podemos apoyar en este caso, mantener contacto y ver los avances y si también los retrocesos, pues también para estar atentos a cualquier situación, ¿verdad? Y
Y bueno, finalmente, esta frase a mí me gustó mucho cuando la vi. Decía, a medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Yo creo que yo soy de una idea firme, fiel, por todo lo que yo he conocido en mi vida, que venimos a servir, que el servicio es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, tenemos que tener en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero siempre un espíritu de servicio. Y si nosotros de veras podemos estar en equilibrio, en armonía con nuestra persona y poder servir, yo creo que vamos a dejar una huella importante en nosotros y en los demás. Bueno, pues de mi parte sería todo y agradecerles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y si no tiene inconveniente, vamos a dar unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario y que podamos abrir un poquito el diálogo, unos 5 o 10 minutillos antes de cerrar la sesión, si está de acuerdo. De acuerdo, ningún problema. Por ahí la maestra Marinieves quiere hacer alguna pregunta o comentario. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Sí me escucho, ¿verdad? Perfectamente. Sí. María, oye, bueno, yo tengo 2 preguntas y voy a abusar un poquito. O sea, la primera es, por ahí mencionabas, estamos frente a generaciones bien apáticas. O sea, que por más que los quieres mover, o sea, de pronto están literal pasmados. En esos casos, ¿tú qué recomiendas hacer? Esa es la primera. Y la segunda, cuando de pronto, bueno, es algo que me pasó hoy, justamente, y que viene muy al caso, con una alumna que de pronto pues decidió no ir a la universidad, bloqueó a todos sus compañeros, dice que todos le estropearon la vida. O sea, yo busqué acercarme a ella y me quedé hasta, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Pero pues cortó la comunicación. ¿Ahí hasta qué punto? Pues tú como profesor que estás detectando que hay una súper bronca, ¿hasta qué punto debes intervenir y hasta qué punto te tienes que alejar un poquito? Ok. Hola, María. Buenas tardes. Yo creo que los estudiantes son muy transparentes. Ellos, cuando se manejan en cuestión emocional, se muestran como son. Incluso si tú los ves a los ojos, te das cuenta de que no te están mintiendo, sobre todo en esos temas que están manejando. ¿Sabes qué? Yo ya estoy enfadado, yo la verdad no tengo ganas de estudiar, yo quiero alejarme del estudio porque pues no me gusta, no me interesa, yo preferiría estar en casa y me tomo un año sabático y frases así. Pero lo que realmente está hablando ahí de los estudiantes es todas las cargas que vienen ellos arrastrando. Ahorita se está dando una situación importante en como disminución de valores familiares, de la unión familiar como tal. Se está dando mucha disfuncionalidad. Me ha tocado escuchar a estudiantes que dicen, es que mi papá y mi mamá prácticamente me están diciendo que pues yo no voy a alcanzar nada en la vida, que pues para qué me hago esfuerzo, que no me haga tonto y lo estoy manejando suavecito y que mejor me ponga a trabajar. Entonces, cuando te están bombardeando con información de que tú no eres capaz de salir adelante, de hacer las cosas bien, de ser una persona de éxito, te van destrozando la motivación, el ánimo. Yo lo que recomiendo mucho es, si se tiene la oportunidad, demostrar una visión diferente a las personas. Si yo tengo la oportunidad de platicar con él, platicar experiencias diferentes, experiencias de éxito, experiencias de crecimiento, sobre todo de personas que han vivido situaciones, la verdad, catastróficas y que por el hecho de decidir cambiar su vida, lo lograron y de una forma importante. Imaginémonos que durante, ¿qué son? Pues toda mi vida me han dicho que yo soy inservible, que yo no voy a funcionar, y a lo mejor en un solo diálogo quiero cambiar toda esa historia, es imposible. Necesitamos también, de alguna manera, apoyo de diferentes tipos de personas o lugares, que se acerquen personas que puedan cargarlo de un pensamiento positivo, un pensamiento motivacional, y que esto le permita tener otra visión de la vida. Pero sí lo que podemos hacer nosotros, sin necesidad de hostigar, es que en algún momento, si tengo la chance de platicar una experiencia positiva de vida y plantear también esas situaciones de
de que no es el único, o no es la única persona que le está sucediendo esto. No con la intención de minimizarlo, sino con la intención de igualar que muchos estamos pasando por situaciones similares y que necesitamos también sobreponernos de estos. La persona decide qué hago con la adversidad que estoy teniendo, o la agarro y me pongo como un sofá, o lo agarro y me echo en el sofá y ya no me muevo, o lo utilizo como un trampolín y brinco y me impulso y voy adelante. Y si es de las personas que le tocó decidir para acá, necesitamos a veces dar una mano, necesitamos hacer un pequeño diálogo, una palmada, vamos a salir adelante y vamos juntos. Y aquí estoy para lo que se te ofrezca. Parece cualquier cosa, pero el hecho de plantearlo, el hecho de decir, aquí tienes una puerta abierta, para ellos significa mucho, ¿eh? Significa bastante, porque todas las demás puertas están cerradas. Y yo le comento, muchas de las veces los estudiantes solamente la única puerta que consideran de vida que tienen, literal, de vida que tienen es el estudio. Imagínense, todavía obstruido y todavía nuestras participaciones hacen, nosotros como maestros, los desmotivamos, los ofendemos, los insultamos, no vas a conseguir trabajo. Híjoles, ¿qué es lo que estamos haciendo? Destruyendo a nuestros estudiantes. Entonces, esa podría ser una forma que podríamos pues aportar y entender que no vamos a resolverlo como tal, vamos a abonar esa parte. Y si tenemos la posibilidad de canalizar, qué mejor, por dos frentes. Uno por el lado del acercamiento de nosotros y otro por otro frente. Y cuando ya él se permite abrir un poquito más su mentalidad, entender que no todo su mundo es eso, permite él mismo ya escuchar a otras personas y ahí se empieza a ampliar. Pero sí, a veces se necesita esa frase de acompañamiento. Eso podría ser más. Y de las personas que no quieren estudiar, me comentaba también, ¿verdad? No, que están súper apáticos. O sea, como generación, o sea, de verdad que los quieres mover. Y no es que no se quieran mover, es que están pasmados. O sea, ¿cómo les mueves el tapete para que de verdad, o sea, caigan en cuenta de que ya, de regreso, planeta Tierra, ya están socializando y están en la escuela? Sí, pareciera que los estudiantes ya quieren menos teoría y más práctica, como que quieren más movimiento, más convivir con los compañeros, como si todo fuera más de hacer bromas, hacer chistes. Incluso a veces en las sesiones de orientación educativa plantean, pues, y no nos vas a hacer una dinámica, o sea, pues, oye, pues, ¿de qué se trata? O sea, no, también tienes que obtener otro tipo de conocimientos, ¿no? Para que tus competencias mejoren. Y sí, aquí sí, yo creo que se tiene que hacer un análisis a veces de los grupos, conocer a los grupos, qué tipo de dinámica llevan y a partir de eso generar algún tipo de estrategia relacionada con ese tipo de dinámicas, porque también me puedo hacer cómplice de algunas personas que estén en esos grupos, que son los líderes. Los líderes mueven bastante. Si tenemos un líder apático, el grupo generalmente va a ir para allá, ¿eh? Y si tenemos un líder que es movido, pues bueno, el grupo generalmente va en esa dirección. Pero si hacemos al líder apático cómplice y lo movemos, podemos mover también a los demás. Entonces, pues como tal directamente es complicado, sinceramente, en la parte de la apatía. Igual a lo mejor alguna charla con algún asesor, eso se puede hacer, pero en la parte del aula, sí hacerte cómplices de 2, 3 personas que sean las que estén moviendo en una forma importante al grupo, algunos líderes, y sobre todo que trabajen en forma positiva y para poderlos de alguna manera canalizar hacia la parte positiva a los demás. Esa podría ser una alternativa. Buenísimo, no sé Miguel. Si muchas gracias. Creo que no estoy tan errada en la vida, entonces. Gracias. No, para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta, comentario, alguien que quiera. Sobre lo que preguntan de si se ha grabado la sesión, sí se está grabando y la solemos estar subiendo últimamente al canal de Anfeca todas las charlas. Entonces ahí va a estar. Y sobre la presentación, pues ahí, maestro, si nos comparte la presentación, si quiere compartir la presentación en PDF, la podemos enviar a los participantes. Ahí como usted vea, me la puede compartir a mí y yo me encargo de enviarla. Ok, me parece muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que pasarán lista de asistencia. No hay lista, Laura. Lo que hacemos es, yo descargo el reporte de Zoom y ahí me salen los nombres de quién se conectó y cuánto tiempo. Entonces, los que se conectan más de media hora es a los que hago constancia y tomo los nombres de ahí.